Yo soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Sí, muy buenos días, José Eliseo, y muy buenos días a todas esas personas que nos sintonizan como cada sábado de 10 a 12 en este su programa Paneo Semanal. Muchas cosas nuevas en el plano internacional. Estados Unidos tiene nuevo presidente ya, Joe Biden. Que incluye Nueva York también. En Nueva York. Sí. Ya tenemos muchas medidas, muchas órdenes ejecutivas, es lo que nosotros llamamos decretos, muchos decretos. Designaciones. Designaciones. Ahí están las primeras medidas que ya lograron que otro presidente se decepcionara, el presidente de Canadá, porque Biden detuvo un récord. Un récord. Ya. En 48 horas ya está decepcionando. Ya está decepcionando. Justin Trudeau dice que se siente decepcionado por la detención de los trabajos del oleoducto. Del Keystone XL. Keystone, así es. Un oleoducto que facilita el transporte de los crudos o del petróleo de otra forma tendría que hacerlo por camiones desde la costa sur, desde el Golfo, que es donde se producen, hasta Canadá. Tienen que cruzar por la vía. Todos los Plain States. Exactamente. En Estados Unidos. Entonces, ya Biden detuvo por razones ecológicas. Pero que hay muchos críticos que dicen que eso, si va por camión, es peor que si fuera por los oleoductos. El oleoducto de Keystone XL, hace tiempo que eso se está discutiendo en Estados Unidos, desde la administración de Barack Obama, de hecho. Ya eso se había debatido. Así es. Lo que sucede es que hay unos yacimientos de petróleo en el centro de Canadá, que se denominan las arenas bituminosas. Ya. Y es un petróleo que de fácil extracción, es abundante, de alta calidad. Y entonces tenía el inconveniente, o tiene el inconveniente, mejor dicho, de la ubicación geográfica de esa cuenca, que no tiene por dónde embarcarse. Entonces, de ahí que surge esta idea de hacer este oleoducto que cruza los Estados Unidos de norte a sur. Por ahí, lo primero era que habían muchos territorios que son reservaciones indígenas. Entonces, hubo que entrar en unos procesos de negociación con todas esas tribus, esas etnias, porque pasaba por su territorio. Y también entonces viene, como tú bien señalas, el aspecto ecológico. Hay que hecho una guerra de intereses. Sí, definitivamente. Lo claro es que deja sin trabajo a muchos trabajadores de baja remuneración, que no necesitan ese nivel de expertise, que son el trabajador de bajo estrato. Están ya decepcionados como el presidente también por esos trabajos que el presidente Trump había impulsado y había dicho que eran parte de sus logros de poner a los trabajadores de ese estrato de la sociedad norteamericana a trabajar. Pero las políticas tanto de Obama como de Biden iban en la dirección de energías renovables. Los Estados Unidos. Lo de la viabilidad de las energías renovables, ya eso no se discute. El tema, no, definitivamente. El tema básicamente aquí es hasta cuándo es. El asunto es hasta cuándo se van a mantener los combustibles fósiles. Yo creo, ese es uno, pero me parece que el tema en cuanto a las renovables es el tema de la confiabilidad. Sí. O sea, de cuánto tú puedes confiar en el abastecimiento de energía que dependa de renovables. No, y cada vez más se está elevando el nivel de rendimiento de los combustibles alternativos, que también se les llama. Bueno, también está la energía nuclear, que sigue siendo alternativa por excelencia. Es correcto. Y que resulta que los ecologistas ya están mirando de nuevo como una energía limpia.
Sí, porque cuando se hace el ejercicio de costo-beneficio o de eh, energía producida, confiabilidad, costo versus el riesgo, porque es un riesgo muy Es un grande también. riesgo. La energía nuclear todavía sale ganando. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el parque de centrales nucleares del mundo está envejeciendo. Así es. En Europa, por ejemplo, las aseguradoras contra riesgo por operación de centrales nucleares han tenido constantemente que, en conjunto con los reguladores, ir extendiendo la vida útil de las centrales nucleares. Sí, pero las tecnologías ya han facilitado que la forma, la seguridad aumente, que las nuevas formas de generar esa energía sean mucho más eficientes y más seguras. O sea, hemos oído que hay tecnologías que se están proponiendo para generar energía nuclear debajo de la tierra, que disminuye considerablemente el riesgo, porque todo cambió a raíz de Chernobyl. Bueno, y después Fukushima. Y Fukushima. En Japón con el maremoto. Con el tsunami. Que tú no lo puedes atribuir eso a la central. Sí, no, son riesgos es naturales. Un riesgo sísmico que probablemente no se tomó en cuenta. Desastres naturales. No se tomó en cuenta al momento de diseñar la central o de hacerla. Pero lo cierto es que la energía es un tema muy interesante, estratégico en el mundo entero. Y a propósito de eso, en Rusia, que es uno de sus activos más importantes de Rusia, es la energía. En Rusia llegó Alexei Navalny. Sí. Alexei Navalny es la oposición directa de Putin. Una persona que ha sido envenenada 3 veces. O sea, 3 veces lo han envenenado, presuntamente el gobierno, por la oposición y por los trabajos anticorrupción que está haciendo. ¿Y están vivos los que vendieron ese veneno? No, también han desaparecido todos. Sí, porque imagínate, 3 no veces pueden garantizar envenenado, ha hecho una oposición fuerte contra Putin, lo ha denunciado por corrupción, incluso ha hablado de presuntamente un palacio riquísimo, un palacio ostentoso que está realizando en Moscú. Esta persona, a través de las redes sociales, ha logrado concitar una oposición y unos seguimientos de miles y miles de personas, y cada vez es menos manejable para el gobierno ruso. Recordamos que en el 2018, en las últimas elecciones, se propuso para ser presidente, y la Junta Electoral de Rusia le negó porque era por corrupción, no le permitió correr a la presidencia. Tú sabes que y después lo envenenaron, llegó a estar en coma y se tuvo que ir a Berlín, a Alemania, en coma, y se recuperó y ahora está de vuelta en Rusia. Yo veo la eso, semana pasada llegó. Tú sabes que yo veo eso como un exceso de drama también. Sí, bueno. Yo no sé, pero me está saliendo la teoría conspiranoica, pero a mí me cuesta mucho trabajo entender que Putin, que es un hombre muy eficiente, hombre que viene de la KGB, sí, donde se elimina personas, se haya propuesto eliminar a este individuo y no lo haya logrado. Y no lo haya logrado. A mí me parece que hay mucho de drama. Bueno, no sabemos. La realidad es que está haciendo una piedra en el zapato de Putin. Bueno, pero ¿cuándo es que hay elecciones en Rusia? Eso es no como dentro sabe. de 10 años, más o menos. Así que yo creo que hay tiempo para Vamos a ver qué pasa. Para que él... además que Putin tiene ¿cuántos años ya en el poder? Bueno, tiene más de 20. Y modificaron la constitución para que pueda continuar indefinidamente. Es el líder indiscutible. Bueno, fueron sabios al final. Así que vamos a saludar a José del Castillo, que
está llegando, se Buenos integra días, aquí con José. nosotros. Buenos días a ustedes y a todos los que nos acompañan en este paneo semanal. Lo escuchaba hablando de Vladimir Putin. Sí, claro. Está proponiendo una reforma constitucional para... Ya se adoptó la reforma, me parece. Ya la reformaron. Ah, sí. Sí, Bueno. para quedarse. Bueno, pero es un Para trámite, quedarse hasta ¿no? el 2036. Sí. Sí. Yo Porque pienso que... la constitución es rusa, permitía 2 periodos consecutivos. La última, ¿verdad? Sí, el Porque presidente ya tenía tenía que mucho salir. Ahí fue que vino Medvedev, ¿verdad? que era su primer ministro. Fue un delfín de Putin y luego... Nadó poco ese delfín. 4 años. Sí. Y luego regresó Vladimir Putin, que a su vez fue el delfín de Boris Yeltsin, ¿no? Sí. Ese nadó mucho. Pero así son las cosas en Rusia. Ahora las redes sociales están jugándole una mala pasada porque se están organizando en contra de eso. Y nada dura, no hay mal que Pero dure es que en 100 el años. 2036 Putin habrá llegado como al 50% de su obra de gobierno. Sí. Le queda mucho todavía. Sí, claro. Para las próximas generaciones que la Una continúen. figura interesante, ¿no? Sí, Viene de los servicios secretos rusos. Es un personaje. Escaló de una manera extraordinaria. Un De líder, ser un funcionario de toca piano, quinta categoría. monta caballo. De ser un funcionario de quinta categoría, Sí, cuyo sueño era parecerse al James Bond ruso. Él es una especie de Chuck Norris ruso. A ser una figura, un líder mundial, porque no hay dudas de que la dimensión que ha logrado este señor, con muchas sombras, luces también, evidentemente, trasciende la historia, ¿no? Va a perdurar por mucho tiempo, sobre todo en el momento en que llegó, un momento todavía de una Rusia en transición. Después de la perestroika. Después de la perestroika de Gorbachev, Boris Yeltsin, que tuvo un gobierno tumultuoso, en gran medida por su alcoholismo y las enfermedades también que lo acogotaron al final de su gestión. Y ya en el caso de Putin, pues ha venido ya a la Rusia moderna, capitalista, extremadamente corrupta, donde la KGB o la antigua KGB o la FSB han asumido en gran medida el control no solo del gobierno, sino de la oligarquía, o lo que se llama la oligarquía rusa, con interviniendo en el sector empresarial, en el sector privado, con los grandes negocios, incluso defenestrando y exiliando de Rusia a los empresarios importantes que de alguna forma u otra no se alinearon a este nuevo orden que se ha impuesto en Rusia, que además se anexó Crimea, que en el caso de Putin mantuvo una guerra con Chechenia. Acabó con el movimiento separatista. Sí, y tiene un presidente títere ahí en Chechenia. Y el conflicto de Georgia también. Y la guerra con Ucrania, ¿no? Y Ucrania. Por el control, evidentemente, del petróleo, que fue el principal elemento, ¿no? Y creó una república osetra del norte, ¿no? Para precisamente mantener una presencia prorrusa en ese enclave. O sea que ha sido una figura realmente... Los vestigios de la Unión Soviética. Además, reanudar. Y muy alineado a la historia rusa. Exacto. Eso es una historia tumultuosa de líderes muy fuertes. Rusia nunca ha sido de conflictos internos, de guerra y de veneno, porque si hay un sello que tienen los servicios de inteligencia rusa, pues es precisamente envenenar gente. Está la famosa el famoso envenenamiento con polonio. El veneno de Arafat, el PU-239. Sí, el polonio 239. Polonio 239. Que
se ha utilizado. Bueno, hay un caso famoso Bueno, de un antiguo miembro de la FSB rusa Arafat que tuvo que... desertó. que desertó, publicó un libro, incluso después denunciando apareció, la corrupción en los servicios secretos Y rusos. después, en Gran Bretaña. Y sí, porque todos emigran a Gran Sí, Bretaña. lo envenenan allá. Y, Parece que tienen- y fue envenenado con polonio 234, o sea, 239. o 239. Sí, ese veneno es el que se dice que se utilizó con Yasser Arafat. O sea, lo descubrieron luego de exhumarlo un tiempo después. Hubo que hacer Descubrieron después. unos estudios especiales para determinar que había, porque parece que en esa época no había la tecnología para detectarlo. Pero yo quería básicamente. regresar a este lado del mundo. Sí. Pero pararnos en Estados Unidos primero. Sí, claro, ahí que vamos. Porque primero nos fuimos de allá, de Washington a Rusia, y ahora volvemos a Washington. Correcto, y un poquito pasar revista a las medidas, a las primeras 17 medidas que tomó Joe Biden después del 20 de enero, del jueves pasado, donde tomó posesión. Muchas. Ya en tan poco tiempo. Tiene muchos decretos ya. En un acto donde estuvieron, por lo menos la prensa recoge 2 dominicanos, Alex Rodríguez y la embajadora Sonia Guzmán, que estuvo presente. Alex Rodríguez mucho más cerca y ella mucho más lejos. Por lo menos eso es lo que recoge la gráfica. Bueno, el esposo Ale andaba con de Jennifer. J-Lo, Claro. que participó como Ella artista. Además, una figura. Ella cantó. Sí. Así Se que- congela la construcción del muro fronterizo. Todos los 17 temas son temas de debate, de Anti-Trump. polémica, Campaña. anti-Trump. Anti-Trump. O sea, Así Campaña. ustedes comentaban al principio la suspensión de la construcción del oleoducto de oleoducto. Keystone. Es un tema, evidentemente, de la política medioambiental. Ya Obama había paralizado la construcción Sí. de este oleoducto en su gestión. Recordemos que Biden viene de ser vicepresidente de Obama y de una plataforma demócrata que evidentemente está alineada a todo el concepto de conservación del planeta, del ambiente, con una idea clara de la existencia del cambio climático que Trump y sus seguidores negaron durante mucho tiempo. Y de ahí viene también el regreso al Acuerdo de París, a la sobre el OMS. control de emisiones, pero en el caso medioambiental, el Acuerdo de París, que es sobre el control de emisiones de CO2 y que obliga a una serie de prácticas para prevenir el deterioro del ambiente. 100 días para vacunar a 100 millones de personas. Y el uso obligatorio de mascarillas en algunos estados donde es permitido este tipo, donde la Constitución del Estado permite este tipo de imposiciones, y en los edificios federales, que ya evidentemente tiene un control del Ejecutivo norteamericano, pues la obligatoriedad del uso de mascarillas. La suspensión de la salida del OMS, que había sido anunciado. Correcto. El fin al veto musulmán. Hay una serie de países, específicamente 11 países, que Trump había declarado que toda la población era sospechosa de ser terrorista, y simplemente le negó militarmente la entrada a los Estados Unidos. Ahí estamos hablando de Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y el Yemen. Bueno, pero en ese sentido no todo es positivo, porque ISIS vuelve a dar de nuevo muestras de vida con un atentado en una plaza en Siria. Ok, pero eso no quiere decir que los 11 países, es que se la población mundial es terrorista. Así como tú vas, bueno, lo hizo, me parece que una medida draconiana, el de tú vetarle la entrada a todos los miembros, los nacionales de un país, donde probablemente o no probablemente es así, los que tienen creencias radicales o los radicales son los menos. En todas partes del mundo sucede. Y el que se dedica al terrorismo, pues mucho menos, es un grupito probablemente. Bueno. El espaldarazo a los Dreamers, que es la implementación del DACA Act. Los Dreamers son aquellos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos menores de edad,
que hoy rondan más de 600.000 y que están en la espera de regularizar su situación, y que esta ley le da un procedimiento para regularizar la situación de migratoria en los Estados Unidos, continuando el legado de Obama. Y que Trump había suspendido. Hay un alivio a los préstamos estudiantiles. La eliminación de las políticas de detención de indocumentados. Entonces se le pide a ICE que no deporte. No que no deporte, pero que revise su No política a la hora porque de deportar. no hubo, a la hora de no hubo un arrestar presidente inmigrantes. que haya deportado más que Obama. Deporter in chief. O sea que Ese era el apodo. una cosa es lo que se anuncia y una cosa es lo que se hace. Porque Obama Sumar los fue el mayor indocumentados en el deportador. censo, porque Trump lo borró. Es Es decir, como en 1984, lo evaporó. si tú no tienes Un documentos, no te censamos. Entonces, ¿cómo tú Sí, declarado, planificas un person. cuando son poblaciones que están generando No, eso es presión absurdo. interna? Los indocumentados se están calculando en cerca de 10 millones de personas en los Estados Unidos. O sea, una proporción poco más del 3% de la población, alrededor del 3%. Que es bastante considerable. De la población. Pero además, estos indocumentados regularmente son familiares o de ciudadanos americanos o de residentes, en muchos casos, no en todos evidentemente, pero en muchos casos, porque llegan a Estados Unidos ya en el famoso... Sí, en una cadena. Sí, el modelo de flujo migratorio, Sí, sí. que es a través de una cadena, o sea, llega uno primero y trae el otro y así Bueno, sucesivamente. también se amplía los fondos para los food stamps, los bonos de comida. Que es bueno señalar que está haciendo a través de un sistema que se llama EBT, que es una tarjeta, Electronic Benefit Transfer. Sí, Entonces, copiando del se sistema hizo dominicano. como cerraron las escuelas, se cambió la asignación de alimentos que se le daba a los niños, se le transfería a los padres a través de una tarjeta, $5.17 por día. Entonces ahora parece que se va a incrementar el está monto. ampliando los bonos de comida, así es. Pero Se son aprobó un programa de ayuda de 1.9 billones de dólares. 30 millones de norteamericanos están recibiendo, de personas en Estados Unidos están recibiendo esa ayuda. Y es casi 10% de la población. Se le duplicó los sueldos a los servidores públicos también. Pero señores, casi 10% de la población está recibiendo transferencia a través de los EBT. Sí, sí. Bueno, vamos a terminar la medida. Alivio a los liberianos. Liberia, que fue un país diseñado y construido y fundado por los Estados Para los Unidos. esclavos. Tiene cerca de 4.000 refugiados en Estados Unidos y Trump los estaba deportando. Eso se suspendió. Ampliación de la moratoria en alquileres e hipotecas hasta el 31 de marzo, evidentemente por el tema de la pandemia y el efecto económico de la pandemia. Extensión de la pausa para el pago de deudas estudiantiles hasta septiembre. Cancelación de los ductos de Keystone, que ya ustedes hablaron de esto. Se designó un coordinador contra el COVID-19 para coordinar todo el tema de la vacunación. Pero sigue siendo el médico doctor Jeff Fauci, Zients. sigue siendo la máxima autoridad. El fin de la comisión de 1776. Tú sabes que Trump había nombrado una comisión para revisar los statements sobre la esclavitud, para publicar un informe sobre que distorsiona según algunos historiadores, la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Eso se eliminó. Protección laboral en el gobierno federal a los LGTBQ, ¿verdad? Bueno, hay una subsecretaria de No, eso no se salud. sabe. Un compromiso ético, como se hizo aquí en el 2012, que los funcionarios firmaron No robarás. una declaración de Mandamiento. ética que se hizo ahora cuando Luis Abinader asumió, y en Estados Unidos se está haciendo un compromiso ético, evidentemente muy marcado por el estilo de Donald Trump, y de nombrar familiares y de hacer negocios entre ellos, o sea, utilizando evidentemente Anti-Trump. el apellido. Simplemente con eso ya es una gran ventaja, ¿no? Cuando tu papá o tu suegro es el presidente de los Estados Unidos, para mencionar dos figuras. Y congeló las últimas medidas que tomó
Donald Trump. La subsecretaria de Salud es una transgénero. Sí. Es un señor. Es un señor, pero Bueno, es sí. ella. Imagínate tú. Y señor bueno, que es ella. reguló también el asunto de los nombres y los pronombres y cómo tú quieres que te llamen. Baño mixto. Si tú eres él, tú puedes ser ella o puedes ser cosa neutro. positiva, es uno de los gabinetes con mayor presencia de género, o sea, Sí. Mayor equilibrio de género, digamos. Hay diversidad, vamos a ponerlo así. Hay diversidad, evidentemente, empezando Bueno, por la vicepresidenta, que no se sabe que es jamaiquina, hindú, latina, representa, negra. Ella tiene de todo sea, ahí. Es un collage, ¿no? No, y el secretario de Defensa es un negro. Por primera vez, el jefe del Pentágono Sí. es un negro. Así ¿Tú crees que es. está avanzando Estados Unidos? Lloyd Austin. ¿Tú crees que está avanzando Estados Unidos? Bueno, Mira, yo creo. Te voy a decir algo, honestamente. Hay un respiro de realmente. Paz, tranquilidad. Sí, porque lo de Trump era algo. era difícil. Muy difícil, muy difícil. Un individuo. Hasta para el análisis es difícil. Que yo pienso que la primera visión que quiere plantear Joe Biden de su administración es que es una administración que pretende unificar a la sociedad de los Estados Unidos, o que va en esa dirección. De hecho, un discurso conciliador de unidad Sí. fue el que él tomó, o que el que planteó en su toma de juramento. Y yo creo que estas medidas y la conformación del gabinete, primero va evidentemente aliada a la plataforma ideológica de los demócratas y a lo que fue en gran medida su promesa de campaña, y segundo va en la dirección de unificar al país, que fue el gran legado negativo de Donald Trump. O sea, Donald Trump construyó su política desde la Casa Blanca, igual que lo ha hecho en el sector empresarial, dividiendo, destruyendo, eliminando adversarios, Disrumpiendo. disrumpiendo, pero no disrumpiendo, pero De forma porque está negativa. la disrupción positiva que tú provocas, genera un debate, una polémica y llega a una conclusión que al final es la mejor para todos. Pues, pero final, este señor lo que ha sembrado el odio bueno, en la sociedad norteamericana, al punto de que en los próximos días se da sometido a un juicio político con el objetivo de no permitirle volver a la Casa Blanca. con el voto de 10 republicanos. A mí no me parece que sea Trump precisamente que esté sembrando el odio, pero tenemos que irnos a una pausa. Una pausa. Y ya regresamos en Paneo Semanal. Sol